Seguimos en este batiburrillo. Y un año se cumple precisamente, creo recordar, en el día de hoy, en el que en el grupo de gobierno del municipio de Santa Lucía cambió, bueno, o de la entrada del grupo de gobierno de Nueva Canarias, en ese ayuntamiento de Santa Lucía. Al otro lado del teléfono, pues tenemos al representante de Nueva Canarias, también primer teniente alcalde en este municipio, además de ser concejal de Obras Públicas y Seguridad. Ya saben ustedes de quién hablamos, porque no es la primera vez que ustedes lo oyen también en esta casa. Don Francisco García, bienvenido. Muy buenos días, bien hallado. Muchísimas gracias. No es la primera vez, como bien dice, y tampoco va a ser la última. Hombre, espero también yo eso, y más con la gran trayectoria, ¿no?, que ha tenido Nueva Canarias y que pretenden seguir, ¿no, don Francisco? Efectivamente, seguiremos el tiempo que sea necesario y sobre todo el tiempo que nuestro electorado siga pensando que Nueva Canarias sigue siendo un referente en el municipio de Santa Lucía y en el sureste de esta isla. Don Francisco, un año ya, ¿no? ¿Es precisamente en el día de hoy? ¿Se cumple un año hoy o a lo largo de esta semana? Si mal no recuerdo. No, fue ayer, el día 2 de marzo del año 2000 fue cuando se incorporó Nueva Canarias al gobierno de Santa Lucía. Un año, como habrán podido observar todos los radio oyentes, de cambio. A nadie se nos escapa que los primeros 8 meses del gobierno anterior, los primeros 8 meses de este mandato, fue bastante conflictivo, fundamentalmente porque Santa Lucía aparecía en los medios de comunicación no por el buen hacer político, sino todo lo contrario, por el conflicto que se generó entre los diferentes socios políticos. Es más, recuerdo más de una entrevista con usted en aquella época y se sorprendía también, al igual que yo, tengo que decirlo, de todos esos titulares, ¿no?, que nunca Santa Lucía había salido precisamente con titulares, sobre todo con los titulares que se llegaban a ver en los distintos medios, hablando pues verdaderamente mal, ¿no?, de toda la situación que estaba en el municipio. Don Francisco, cuando usted recibe la llamada desde Fortaleza para poder entrar en ese grupo de gobierno y no sé, y decirles que iban a romper el pacto con agrupación de vecinos, ¿Cómo lo recibió el primer teniente alcalde? Vamos a ver, Neri, con muchísima responsabilidad. ¿Y sabes por qué? Porque ya estábamos cansados no solamente de escuchar en los medios de comunicación todo lo que estaba sucediendo, sino que los vecinos, a mí y al resto de los compañeros, nos paraban en la calle para decirnos, pues no les votamos esta vez, pero hay que arreglar la situación por la que está atravesando el municipio. Pero no solo lo hacían los vecinos, lo hacían también algunos trabajadores del Ayuntamiento de Santa Lucía. Nos comunicaban que todo estaba paralizado, que era un caos, que no salía para adelante nada. Y nosotros asumimos la responsabilidad que los ciudadanos, estoy seguro, en ese momento querían que asumieran. Nueva Canarias tenía que dejar de lado las diferencias políticas que pudieran existir con los otros dos grupos y ponernos a trabajar codo a codo y sobre todo de manera coordinada con la nueva propuesta de gobierno. Y digo de manera coordinada porque Nueva Canarias desde el primer momento puso sobre la mesa que queríamos un programa de gobierno, unas líneas de actuación que desarrollaran lo que queríamos hacer y por dónde iban a ir la proyección política de Santa Lucía en estos prácticamente 3 años que restaba de legislatura. Se hizo una especie de documento en consenso con propuesta de Fortaleza, que aportó don Santiago Rodríguez, y del Partido Popular, que aportó don Marcos Rufo, pero fue un trabajo fácil de hacer y de llegar a acuerdos, sobre todo porque entiendo que los dos socios que acabo de mencionar estaban cansados de lo que estaba sucediendo en el municipio de Santa Lucía. Vamos a ver, pero usted sabe que en campaña electoral, ¿no? Prácticamente, absolutamente, voy a decirle todos los partidos, ¿no?, que se presentaron para esas elecciones del 2019,
digamos que a quien había que abatir, y era todo lo que hablaban, ¿no?, en las distintas intervenciones, era precisamente al grupo de Nueva Canaria. Bueno, ¿Cómo tomaron esto? Dígame. Recordemos, no solo se dijo, sino se hizo. También. Cuando se tomó posesión en el Ayuntamiento de Santa Lucía, el objetivo no era un proyecto ni un programa político, era desalojar a Nueva Canaria del Ayuntamiento de Santa Lucía, y lo consiguieron. Pero al final el cambio que algunos proponían no lo pudieron sacar adelante. Primero porque creo que no lo sabían hacer, y segundo porque creo que venían a defender otro tipo de intereses. Pero ahí no voy a entrar. Pero Neri, absolutamente todos los partidos políticos en la campaña electoral decimos cosas que luego es muy difícil o que luego no se cumplen o que tenemos que asumir. Sí. Pero lo importante en este momento y lo que Santa Lucía demanda no son los intereses partidistas, es un trabajo coordinado y consensuado por y para la ciudadanía de Santa Lucía. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que está haciendo el actual pacto de gobierno que se está rigiendo en Santa Lucía de Tirajana. Bueno, y el trabajo a lo largo de este año en el que ustedes ya forman parte de ese equipo de gobierno, ¿cómo ha sido? Porque también nos encontramos con Fortaleza de Santa Lucía, que bueno, yo no sé a lo mejor dónde calificarlo, si en un centro, ¿no? El Partido Popular, que es claramente un partido de tinte de derecha, y ustedes, Nueva Canarias, que más a la izquierda, o un progresismo. ¿Cómo se ha conjugado durante todo este año ese gobierno con partidos totalmente diferentes? Neri, nos pasó una cosa. El programa de gobierno que te digo tenía una hoja de ruta clara: apostar por los ciudadanos, por los colectivos, escuchar las demandas, pero a los 15 días de entrar en el gobierno, todos recordaremos que se declara el estado de alarma en el Estado. Efectivamente. Eso nos hizo girar un poquito de los planteamientos que teníamos inicialmente, y se trataba de ayudar a los que peor lo estaban pasando y lo están pasando, porque seguimos en esta crisis sanitaria en estos momentos. Pero aprovechamos las oportunidades de las situaciones. Primero, el periodo del estado de alarma nos sirvió para conocernos entre los grupos de gobierno. No habíamos nunca trabajado juntos. Yo conocía evidentemente a Santiago Rodríguez y a Marco Rufo, pero nunca había trabajado con ellos. Y le digo una cosa: en los partidos locales influye también mucho el perfil de las personas, no solamente las ideologías. Las ideologías las vamos a dejar más políticas supramunicipales como las nacionales, etcétera, etcétera. Pero muchas veces el sentido común, las ganas y las capacidades de las personas influyen también en las formas de trabajar y en las maneras de tomar decisiones. Te digo, no se pudo hacer el presupuesto del ejercicio 2020. Los socios del mandato anterior, de la primera parte del mandato, no se pusieron de acuerdo ni para el presupuesto. El presupuesto es la herramienta principal de la corporación municipal para desarrollar absolutamente todo. No solo las políticas que queremos tener en marcha, sino para poner en marcha el municipio, la limpieza, el alumbrado público, la gestión de edificaciones, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Hicimos el presupuesto, tan pronto llegamos, empezó a trabajar. Y ahí se consiguió, en un principio, aumentar las partidas sociales en 3 millones de euros. Jamás se había logrado un presupuesto tan social en el municipio de Santa Lucía como ese. Y también pusimos una partida de 500.000 euros en coordinación con nuestros socios para ayudar a las pymes y a las pequeñas empresas. Subvenciones que se están dando en este momento, y que me atrevo a decir que prácticamente el 40% de las solicitudes presentadas ya se han resuelto. Pero no solo se hizo el presupuesto del año 20, ya tenemos en vigor el presupuesto del año 21, que nos ha permitido una cosa: el del año 20 ha tenido una tremenda ejecución, y el del año 21 nos ha permitido poder empezar a trabajar desde el minuto cero del ejercicio, y también conseguir 12 millones de inversión en obras públicas para nuestro municipio. Pero ese dinero no sale de las arcas municipales, ese dinero lo hemos conseguido de otras administraciones.
fundamentalmente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Y sabe cómo? Tocando en la puerta de las diferentes consejerías y diciéndole a los consejeros las distintas necesidades. Y también tiene que haber una respuesta por la otra parte. El Cabildo ha dicho que sí y que quiere seguir apostando por Santa Lucía, porque Santa Lucía de Tirajana siempre ha sido un referente en la isla. Pero hemos conseguido también dinero del Gobierno de Canarias, fundamentalmente a través de la Consejería de Turismo y de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias, que ha querido apostar por nosotros. Y esas políticas y esas inversiones las estamos desarrollando en estos momentos. Bueno, entonces el gobernar a nivel municipal con distintos partidos políticos, si hay un programa en común o un acuerdo en común, se puede llevar a cabo. Neri, también te digo, los 8 meses que nosotros nos quedamos fuera, sí, nos sirvió para reflexión, para hacer una reflexión dentro de Nueva Canarias, que era lo que estaba sucediendo. Y quizás también en Nueva Canarias tuvimos que asumir la realidad de manera distinta y sobre todo empezar con un proceso de escucha y de participación de toda nuestra militancia y de los vecinos en general. Y de ahí, efectivamente, sale este fruto de estas relaciones, de este buen maridaje que se está produciendo en Santa Lucía de Tirajana. Después de esas elecciones, don Francisco García, del 2019, que llegaron a acuerdos el resto de partidos y ustedes fuera, ¿hizo autocrítica Nueva Canarias? ¿Valoraron ustedes qué es lo que había ocurrido? Evidentemente, en el mes de julio, Nueva Canarias, pues nos sentamos a hacer una jornada para analizar lo que había sucedido. Y se han hecho cambios no solo en la estructura del partido, sino también se han generado diferentes comisiones de trabajo desde la ejecutiva local para fundamentalmente empezar en un proceso de escucha y de participación de la militancia, de los simpatizantes y, por qué no, como dije antes, de los ciudadanos en general. Le voy a hacer una pregunta, y es más, es curioso porque esto ni siquiera lo he hablado con usted en privado, nunca se la he realizado, o sea, esta pregunta. Y es que si AV los hubiese llamado o ustedes llegaron a sentarse en algún momento con agrupación de vecinos. Vamos a ver, Neri, a ti no se te esconde que todos los partidos políticos que conforman la mesa del salón de pleno del ayuntamiento estaban hablando. Claro. Evidentemente todos estaban hablando, pero a mí me preocupaba, particularmente tú has nombrado a la fuerza política, a mí me preocupaba fundamentalmente esa fuerza política, algún que otro perfil que está dentro de la organización de esa fuerza política. ¿Le preocupaba? No, enormemente. Sí. Bueno, pero a lo mejor por el conocimiento que ya tenían en el municipio de San Bartolomé de Tirajana o por el conocimiento de cómo actuaban en Santa Lucía. No, por cómo actuaban en Santa Lucía. Vamos a ver, Neri. Sí. No es casual que una formación política que se presenta a las elecciones por primera vez de la noche a la mañana saque 5 concejales. Claro. La propia, en el desarrollo de la campaña electoral, se hizo una política a la que la ciudadanía de Santa Lucía estaba acostumbrada. Posiblemente se reprodujo la campaña electoral que se suelen hacer en otros municipios como San Bartolomé y Tirajana, pero Santa Lucía no estaba acostumbrada a campañas electorales de descrédito, incluso en lo personal. A eso sí que no estamos acostumbrados en Santa Lucía. Hombre. Y aparte, yo soy de la opinión, en lo personal jamás se debe de entrar, cuidado, y menos rivales políticos. O sea, puedo criticar la gestión, lo que ustedes realicen, o se puede criticar, ¿no?, la forma de actuar, pero nunca en lo personal, nunca en lo personal. Y precisamente, y tengo que decirlo, don Francisco, usted, y bueno, no sé si usted me lo va a reconocer, pero usted sabe que en esa campaña precisamente la que iba de candidata, doña Dunia González, fue muy machacada. Efectivamente, es que yo creo que la campaña se centralizó en quemar la imagen de nuestra alcaldesa, de Dunia González, de la compañera Dunia. No se le esconde porque, bueno, ahí están en la hemeroteca
todo lo que sucedió. Vamos a ver, hablaba usted antes también de este estado de alarma, es verdad, el pasado 2 de marzo se hablaba y no se hablaba de un posible confinamiento, al final terminamos pues durante 3 meses confinados. Esto paralizó un poco el acuerdo que ustedes habían llegado para entrar en el grupo de gobierno. Me refiero paralizó a que a lo mejor no han podido llevar a cabo durante todo este año lo que se firmó en aquel momento. Neri, fundamentalmente lo que más dificultades hemos tenido, pero tuvimos que reinventarnos, fue en la cercanía hacia la ciudadanía. Fundamentalmente, todas las concejalías se tuvieron que adaptar a una gestión distinta. Te hablo, por ejemplo, de participación ciudadana, que se hicieron muchísimas actividades de manera online. Te hablo, por ejemplo, del Ateneo Municipal, que las diferentes escuelas artísticas hicieron un programa que decían el Ateneo en casa, no solamente para tener algo de ocio durante el periodo de la pandemia en sí, sino para que las escuelas artísticas, en cierta manera, pudieran empezar a trabajar. Pero fundamentalmente para lo que sí sirvió es para llevar un trabajo de manera coordinada y conjunta entre las diferentes concejalías. Vamos a ver, Nueva Canarias tiene unas concejalías determinadas, al igual que el resto de los socios, pero se trabaja de manera conjunta y se ha demostrado que se hace un trabajo coordinado y bien. Le pongo el ejemplo, Neri. Sí. Actos de Navidad. La Navidad pues, es una época del año que queremos participar en todo lo que sea posible. Tuvimos que reinventarnos. No se pudo celebrar el acto quizás más importante, que es la cabalgata de Reyes, pero hicimos cabalgata. Cabalgata que llegó, o visita de los Reyes, a la totalidad de las calles de nuestro municipio. Pero también hicimos una casa de la Navidad en coordinación, el área de cultura con el área de comercio, que comercio instaló en el Salón Ateneo un Belén. También con la colaboración de comercio se volvió a recuperar la feria de Navidad en la Avenida de Canarias. Esa es un ejemplo de una gestión coordinada. Pero también podemos hablar de otra gestión que quizás los ciudadanos no la tienen tan en cuenta porque no la ven, no la palpan, pero se produce. Área de obras públicas, que me toca desarrollarla con el área de contratación, la lleva otro compañero, Pepe Moreno desde Fortaleza. Sí. Pues estas dos concejalías tienen que estar organizadas para poder desarrollar todos los proyectos de obra que se sacan adelante. Pero no solamente el ayuntamiento contrata obras, el ayuntamiento tiene que contratar servicios y tiene que contratar suministros. También desde el Ayuntamiento de Santa Lucía está coordinada el área de obras públicas, por ejemplo, con el almacén municipal. El responsable de servicios públicos es don Marcos Rufo. Pues cada vez que nosotros hacemos una intervención, pues tenemos que tomar decisiones y ponernos de acuerdo en fundamentalmente preparar la zona de las actuaciones. Y te puedo hablar de qué sucede con el resto de las áreas. No las voy a enumerar en este momento, absolutamente pero prácticamente todas las concejalías han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Te puedo hablar del área de igualdad, etcétera, etcétera. Vamos a ver, y de ese primer acuerdo que firmaron, ¿se ha podido realizar algo a lo largo de todo este año, sí, Neri, Francisco? Vamos a ver, por ejemplo, las obras se han desarrollado, independientemente de estas acciones, las obras se han desarrollado. De los acuerdos, pues las ayudas a las pequeñas empresas también se había hablado. En cualquier caso, Neri, nos tenemos que ir adaptando a las nuevas demandas y a las nuevas necesidades. El grupo de gobierno se reúne todos los lunes, durante un par de horas. Los lunes a las 9 de la mañana, todos los concejales nos reunimos en el salón de actos, el espacio más grande que tienen las oficinas municipales, para, como no podía ser de otra manera, guardar la distancia de seguridad, y allí se debaten pues si alguna cosa que haya sucedido la semana anterior y se programa la semana siguiente. Y la mesa de seguimiento del pacto, que evidentemente cuando se firma un pacto de gobierno se genera una mesa de seguimiento del pacto, se ha reunido 2 veces después de entrar en el gobierno de Santa Lucía. Ahora, lo que sí estarás conmigo, Neri, que eres la responsable de un medio de comunicación, que durante todo este periodo no ha habido ningún desacuerdo político. No, la opinión pública no puede decir que han habido enfrentamientos en Santa Lucía. O por lo menos que no haya saltado a los medios de comunicación. Don Francisco, ¿son ustedes a lo mejor más, ustedes me refiero
al grupo al completo, ¿vale? O sea, no específicamente a Nueva Canaria. A lo mejor son más reservados y de lavar los trapos sucios donde se tienen que lavar, que es en casa. Neri, vamos a ver, no ha habido conflicto porque todo se habla y todo se consensúa. Tú sabes que muchas veces estas cosas se filtran, que fue lo que sucedió al principio También, de la otra. también. Pero te garantizo, Neri, que si no lo dice Nueva Canarias, lo dice el que pasó por el pasillo y escuchó vociferando a 2 personas. Ajá. Precisamente, el alcalde estuvimos el otro día con don Santiago Rodríguez, estuvo también con nosotros y hablaba de que esas reuniones los lunes por la mañana, como usted acaba de comentar, eran insufribles, ¿no? O sea, no había quien lo aguantara porque con tus propios socios no podías hablar, refiriéndose por supuesto al anterior grupo. Entonces, en estas reuniones que están manteniendo son reuniones fructíferas para el municipio, que es al final lo que interesa. Efectivamente, eso es lo que está sucediendo y eso es lo que entiendo que está también percibiendo la ciudadanía. Santa Lucía se está moviendo en estos momentos. Vamos a ver, los logros de Nueva Canarias en este año, don Francisco. Neri, te puedo decir, por ejemplo, voy a hablar del área de Hacienda. El compañero de Hacienda ha podido generar mayor ejecución presupuestaria en el ejercicio 2020. Se ha conseguido también lo que te decía, las ayudas a las pymes. El área de igualdad se ha tenido que, como te decía, reinventar y hacer muchísimas actividades online, pero ya nos están permitiendo ir a desarrollar programas a los centros educativos. El área de movilidad, por ejemplo, en este momento sabrán de que hay un acuerdo entre la Concejalía de Movilidad para que los taxistas del municipio puedan ir, puedan desplazar a los responsables sanitarios de los centros de salud a la vivienda donde personas que tienen reducida la movilidad puedan ser vacunados. Esto es fruto de la buena relación, no solo por la coordinación de los socios de gobierno, sino a actividades que se desarrollan en el municipio que nos hacen demandas y el ayuntamiento tiene que escucharlas y tiene que buscarle soluciones. El área de cultura, fundamental, incluso llevamos una moción a pleno de que la cultura tenía que seguir viva. Hay muchas empresas y personas de manera particular que dependen de la cultura. Lo que hicimos en un principio, no solamente adaptar el presupuesto, sino se adaptaron infraestructura. Ustedes observarían que se hacían campañas de limpieza por las zonas más transitadas del municipio. En los centros educativos se ha reforzado la limpieza, se han colocado pues aparatos para distribuir geles hidroalcohólicos y en los edificios de pública concurrencia como los centros deportivos y las piscinas y el propio Teatro Víctor Jara pues se ha organizado para que en las actividades se pueda ocupar el 33% guardando la distancia social y las medidas necesarias, y de esa manera nos han permitido seguir desarrollando actividad cultural en el Teatro Víctor Jara y en otras instalaciones. Y ya está planificado el primer semestre del año en cuanto a actividades culturales y les garantizo que la concejala de Cultura ya está cerrando el resto del semestre. Nosotros tenemos el área de salud pública que ha tenido que estar trabajando en primera línea y codo a codo con el resto de las áreas. Somos un ejemplo en la gestión de nuestra gatera y nuestra perrera, el Z, que funciona a través de voluntarios y con convenios con otras no administraciones, sino otros entes como pueden ser los veterinarios. Eso nos ha permitido que no tengamos que desplazar animales a la perrera insular, al albergue insular, no se llama la perrera, se llama el albergue insular que está en Bañaderos, porque se gestionan pues esos animales que se dan en adopción, los que fundamentalmente son abandonados en el municipio de Santa Lucía. Está también otra área, que es el área de gestión urbanística. Le garantizo que mi compañera Minerva está muy preocupada por esa área y está haciendo una redistribución de las funciones.
Otra de las medidas por las que quisimos apoyar a los diferentes sectores económicos del municipio son las terrazas. Yo creo que el Ayuntamiento de Santa Lucía ha estado a la altura de las necesidades y se les permitió que, mientras no se podían utilizar en el interior de los locales, ocuparan parte de la calle, pero no ahora de manera provisional y transitoria por esto, sino porque también se hizo desde octubre del año pasado, a través de un decreto, se le ha dicho a los responsables de las cafeterías y del sector de restauración fundamentalmente, que tienen un periodo de 2 años para cambiar la fórmula de la gestión de la concesión del suelo para que puedan utilizar por terraza. Y he dejado para el final las concejalías de las que yo soy responsable. Sí. Yo soy responsable de la policía local, pero soy responsable de la policía local porque pedí al principio del pacto que quería ser el responsable de la policía local. Muchas veces se pone en entredicho la función de estos cuerpos. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico de cómo estaba la policía local y teníamos que generar ilusión en el cuerpo de la policía. ¿Y cómo lo hace usted? Con una buena coordinación y dotándolo de medios. Si la policía no tiene medios para desplazarse, medios para formarse, medios para llevar a cabo las políticas de seguridad que queremos en el municipio de Santa Lucía, es muy difícil desarrollarlas. Personalmente quiero que la policía no sea una policía represora, sino sea una policía que atienda al ciudadano, que les escuche, que escuche sus demandas y que a su vez de buena forma los policías se dirijan a los ciudadanos, fundamentalmente en esta fecha, porque no están guardando la distancia social, porque no llevan la mascarilla en su puesto. Volvimos a reactivar la UPIR, uno de los cuerpos principales de la policía local. Actúan de manera conjunta para detectar determinados casos no solo de inseguridad, sino, por ejemplo, el tema de la droga. Recordarán ustedes que hace un par de semanas se hizo una intervención importantísima en una vivienda que la llamaron en los medios de comunicación, cosa que no estoy de acuerdo, como el supermercado de la droga. En esa línea se sigue trabajando. Se ha incorporado un perro a la policía local que es capaz de detectar dónde hay droga escondida. Casualmente, la semana pasada, el martes de la semana pasada, una vecina de una zona del municipio nos hacía llegar su preocupación porque entendía que en los alrededores de su casa se estaba vendiendo droga. El sábado por la mañana se preparó una unidad especial y se pilló a la persona que estaba vendiendo droga. Se detuvo y se le han abierto diligencias penales y se puso a disposición policial. Se han comprado en este momento 6 motocicletas nuevas para la policía y también se está haciendo una inversión importante para sustituir parte de los vehículos. Pero seguridad no es solo la policía local, es también Protección Civil, que ha jugado un papel fundamental en este espacio de la pandemia. Protección Civil se ha acercado o ha colaborado con servicios sociales para las personas de más necesidad, llevarles la comida en algunos momentos. Se ha coordinado con los centros educativos del municipio de Santa Lucía para distribuir material que venía a través de la consejería. Se llevaron mascarillas a casa y fundamentalmente han estado advirtiendo a la población de las cosas, cómo se tenían que comportar en este periodo. Y otra cosa que yo creo que tocó la sensibilidad de absolutamente todo. Fuimos capaces de que la Protección Civil prácticamente a diario, se hacía entre 9 y 10, se acercaran a la casa para felicitar los cumpleaños de los menores. Imagínense ustedes cómo sentó no solamente a los menores, sino a los vecinos de la calle. Tuve la oportunidad de vivirlo en primera persona porque en Santa Lucía Casco se felicitó a un vecino de mi calle y la verdad que me tocó, bueno, lo recuerdo y se me pone los pelos de punta, como lo dice aún. Eso en cuanto a seguridad, y seguimos trabajando. Se sigue trabajando en cuanto a esto. ¿Sabe por qué? Ahora mismo estamos con la dotación de 3 plazas de oficiales de la policía local. Esto es que los policías puedan aumentar de categoría profesional. 3. Los exámenes o las pruebas empezaron el sábado pasado. Y en breve también comenzaremos con la selección de 11 agentes. Digo comenzaremos porque ya venció el periodo en los que los que querían ser policías locales podían presentar su
la documentación necesaria para optar a las pruebas. Estamos hablando de casi 690 personas que quieren optar a ser agentes de la policía local. Y las bases se prepararon desde el año pasado, pero hubo una modificación fundamental del gobierno de Canarias a final de año que nosotros también quisimos apostar por ella. Bajaban la medida que tenían que tener las personas que querían optar a esto, y creo que de esa manera ampliábamos de alguna medida la participación y la concurrencia en estas plazas, y por eso, entre otras cosas, hicimos la modificación. Y espero que esos agentes de la policía local se incorporen antes del mes de diciembre. Y para, dígame. Y para cerrar, la otra concejalía de la que soy responsable es el área de obras públicas. Y te voy a hablar no de obras concretas, sino de decisiones importantes. Hemos decidido pavimentar varias calles del municipio de Santa Lucía, muchísimas, alrededor de 3.300.000 euros. Se están cambiando aceras en diferentes urbanizaciones, se están sustituyendo las aceras de asfalto por aceras de losetas hidráulicas. Se está también dotando a determinados barrios de una red de pluviales que no tenían. Se están mejorando también las cubiertas de las instalaciones deportivas de los diferentes pabellones. Y para mí, uno de los proyectos más importantes de este mandato. Venimos trabajando desde la legislatura anterior de abrir Santa Lucía al mar. Santa Lucía es un referente de manera internacional por las pruebas de windsurfing que se desarrollan en el municipio de Santa Lucía. Hicimos un diagnóstico de las oportunidades que ofrecía la costa y de ahí se ha empezado allá a trabajar. Tenemos 5 proyectos aprobados con autorización y con licencias para poder trabajar. Ya se ha desarrollado uno y la semana pasada empezó el otro. Se está remodelando en este momento la primera línea, el talud del campo de regatas en la zona del Arenal, que no solo se mejora el talud, sino se va a hacer también una plaza frente al Centro Internacional de Windsurfing. Y tenemos también, como comentaba antes, el dinero necesario para cambiar Bahía de Formas, hacer una intervención no muy urbanística, pero sí muy necesaria, dotar esa zona de aparcamiento, esa zona que sea más segura, que tenga un mejor acceso al mar y sobre todo que las escuelas náuticas que están allí ubicadas puedan distribuir su material con más seguridad y con más facilidad. Aparte, esa zona también tendrá una pequeña área de esparcimiento. Aparte, este proyecto ya lo tenían ustedes presentado precisamente desde la legislatura anterior, ¿no? Digamos que ya habían hecho todos los deberes respecto a todas las administraciones que estaban implicadas en esa transformación, ¿no? de Bahía de Formas, ¿no? Recordarás, Neri, que lo que se hizo fue un diagnóstico. Exacto. Ese diagnóstico se presentó en el Teatro Víctor Jara y se invitó a la participación. Consideramos que Pozo Izquierdo, el litoral del municipio, es patrimonio de todos los santaluceños y no solamente voy a hablar de santaluceños. Ya te decía la cantidad de personas de otras nacionalidades que se basan en esa zona, que viven en esa zona o que vienen determinadas fechas al año a competir o a entrenarse. De esa presentación de los proyectos estuvieron en exposición pública durante un periodo para que las personas presentaran alegaciones. Como no podía ser de otra manera, tuvimos una sentada con 2 personas relevantes del municipio de Santa Lucía en deportes náuticos, las hermanas Daida e Ibaya Ruano, que hicieron aportaciones importantísimas en estos proyectos, fundamentalmente por sus conocimientos. Pero ¿qué pasa? Luego todo esto tuvimos que conjugarlo con la normativa por la que se regula estos espacios. Reuniones presenciales de trabajo en costas del Cabildo y en costas del Gobierno de Canarias para sacar adelante estos proyectos. Eso fue lo que más se dilató en el tiempo a la hora de desarrollar estas intervenciones. Dos preguntas muy sencillas, porque a relación de diferentes cosas que usted ha estado comentando. Respecto a las obras públicas, don Francisco, el otro día hablábamos con
con gente de movilidad, con una cierta movilidad reducida, y nos hablaban de que no solo el municipio de Santa Lucía, ¿vale? Porque esto es generalizado para toda la isla de Gran Canaria, pero que no era tan accesible para estas personas. En esas obras, cambios de acera que usted ha comentado, etcétera, ¿se está teniendo en cuenta la accesibilidad de esas personas con movilidad reducida? Es que es una obligación, Neri, porque ya está recogido en ley y lo tenemos que hacer. Y también le digo, yo creo que felicito al colectivo que siempre está de manera muy viva, presente y haciéndonos llegar sus demandas. Por ejemplo, Neri, uno de los edificios, bueno, ya tiene alrededor de 20 años, bueno, alrededor no tiene 20 años exactos, las oficinas municipales de vecindario, el edificio donde está la alcaldía. Pues ese edificio, desde el momento de la construcción, consiguió una distinción del gobierno de Canarias, un reconocimiento, porque era un edificio totalmente accesible. Es cierto que la totalidad de la ciudad de Santa Lucía no es accesible, pero a medida que se va avanzando en planes de obra, en planes de remodelación, pues se tienen en cuenta esas necesidades. Pero no, hay algunas que no pueden esperar a que se remodelen las aceras. Nosotros escuchamos a los vecinos cuando se acercan a las diferentes concejalías, fundamentalmente a la que yo coordino, y a servicios públicos, porque pues se han encontrado ahora con que en la familia hay un caso de una persona que ya tiene que estar en silla de ruedas y su portal no es accesible, la acera más cercana a su casa tampoco, y estas sensibilidades se tienen en cuenta y se trata de modificar. Vale, hablaba también de la incorporación, creo haberle entendido, de 3 agentes, ¿no? 3 me había dicho, o más. No, te comenté de que 3 policías locales pasan a ser oficiales. Vale. Suben de categoría, lo que era. Suben de categoría. Pero suben de categoría profesional a través de unas pruebas, bueno, de pruebas físicas y de un examen, evidentemente, que me consta que hay un número de agentes importantes que se han presentado a estas pruebas y que se han estado formando los últimos años, y vamos a sacar 11 plazas nuevas para este año. Porque la demanda precisamente de la policía local, la carencia de efectivos, ¿no? Estaban también demandando más efectivos en el municipio. Vamos a ver. La plantilla de la policía local se mide en función del volumen de población. Nosotros en este momento tenemos 73 agentes, pero estamos tratando de acercarnos a los 100. Este año vamos a sacar 11, que ya comenté que ya se abrió el plazo y que los exámenes se harán en breve, y la intención es que se incorporen a la plantilla en el segundo semestre, porque después de la selección tienen que tomar posesión y tienen que ir obligatoriamente a la Academia de Seguridad para estar, creo que son 40 días, formándose, para luego poder trabajar en la calle directamente. Pero también ya estamos viendo la posibilidad de que el próximo año, en el 2022 y en el 2023, se generen 11 plazas más de policía local. Vale. Respecto a las terrazas, ¿ustedes han mantenido, a pesar de haber bajado ese nivel de alerta, ¿no? ¿Han mantenido las terrazas en el municipio? O sea, ¿han permitido a esos bares, restaurantes, cafeterías que sigan teniendo esas terrazas fuera hasta que pase todo este estado de alarma? Efectivamente, nosotros, como te decía, todas las semanas, como el gobierno está cambiando de manera constante, bueno, como tiene que ser, las medidas, decidimos el lunes de la semana pasada mantenerlas hasta que veamos cómo sigue evolucionando. Pero eso sí, Neri, las queremos mantener con cierto orden. Por ejemplo, nos hacían propuestas de que se permitieran poner en la calle cenadores cerrados por las inclemencias meteorológicas, y nosotros le hacíamos entender a los propietarios de los restaurantes de que lo que quería precisamente era el gobierno, que era que se airearan las zonas. ¿Qué conseguíamos? Si no te dejaban entrar en un local cerrado y luego te concentrábamos en un cenador cerrado, aunque estuviera en la vía.
hemos dicho que sean terrazas con unas delimitaciones fundamentalmente para que tanto el peatón como el vehículo las observen, que no cerraran el tránsito de los peatones por la acera y fundamentalmente que fueran abiertas, que se airearan y si podían contribuir a que tuvieran una pizca de embellecimiento estético, que les garantizo, no voy a nombrar a ninguna, pero hay algunas en el municipio que se lo han currado desde el primer momento, poniendo césped en el suelo y hasta incluso cambiando el color de la silla, acordes con la decoración interior del local. Y no es traer las sillas del interior y ponerlas en el exterior, no. Es comprar nuevas sillas acorde con lo que tenían en el interior. Y los quiero felicitar. También nos hemos visto en la obligación de ir a alguna y decirle, requiere este elemento porque es inseguro. Pero siempre con la policía local y como tiene que ser, con muy buenas maneras por parte de nuestros agentes. Don Francisco García, lo decíamos al principio, no es la primera vez que hablamos con usted y desde luego tampoco será la última, ¿vale? Pero ahora, a final de año, coge usted el bastón del municipio de Santa Lucía. Le toca ser alcalde a usted en este municipio. ¿Qué retos le queda a Nueva Canaria en el municipio, don Francisco? Vamos a ver, retos ya tenemos claro mucho, pero también tenemos que seguir adaptándonos a la nueva realidad. Por ejemplo, un reto para Nueva Canaria es seguir impulsando el Frente del Litoral. Otro reto para Nueva Canaria es conseguir inversión en el municipio y desarrollo. Queremos habilitar suelos para que se puedan seguir ejecutando en el municipio de Santa Lucía infraestructura como centros de salud, como nuevos centros educativos y también, como no, acoger a la iniciativa privada. Por ejemplo, Santa Lucía ya se pueden conseguir construir algún colegio privado, se pueden construir más residencias privadas. Debemos mejorar las comunicaciones en el municipio, pero mejorarlas en el sentido de seguir implementando la circunvalación que ya está prácticamente ejecutada y que está ya reflejada en nuestro plan general. Y fundamentalmente también lo que tenemos que hacer y lo que nos demandan mucho los vecinos es disminuir la tramitación de los expedientes, que la administración no tenga tanta burocracia. La burocracia, ¿no? La burocracia administrativa. Y también otra demanda que nos hacen nuestros ciudadanos es una mejora de nuestra imagen, una mejora de nuestro parque, de nuestros jardines y fundamentalmente de la limpieza. En este momento ya el grupo de gobierno formado por estos tres partidos políticos ya está trabajando en ese asunto. En definitiva, Neri, la ciudad de Santa Lucía está construida. Sencillamente falta implementarla y mantenerla. Mantenerla. Pues lo dicho, don Francisco García, primer teniente alcalde en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Don Francisco, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Algo que, bueno, ahora el próximo día 5 ya arrancan los carnavales en el municipio. Hombre, carnavales más virtuales, ¿no? Sí, caben, ¿no? Pero ahora digamos que ese es el festejo que tenemos en el municipio, ¿no? Sí, este viernes próximo a las 8 de la tarde vamos a tener una gala en el Teatro Víctor Jara para conmemorar o celebrar de aquella manera el día, los carnavales en el municipio de Santa Lucía. Pero hay otro acto fundamental que se desarrolla esta semana en Santa Lucía, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nueva Canarias apuesta de manera decidida por el papel de la mujer y por reconocer a la mujer en los diferentes oficios de esta sociedad. Es más, para Nueva Canarias es una premisa. Le voy a recordar el número de concejalas y concejales que conforman este grupo. 4 concejalas y 3 concejales, con las mismas responsabilidades, con las mismas capacidades de escucha entre nosotros y con la misma entrega que tienen. Y es más, me voy a atrever a decir que las mujeres son bastante más organizadas que nosotros en la mayoría de las decisiones políticas.
Bueno, pues me congratulo con esas mujeres que están dentro de Nueva Canarias. Ahora también les digo, no están cumpliendo la paridad, se supone que tienen que ir a estar igual, 4 y 4. Nosotros tenemos 7, 4 y 3. 4 y 3. Nosotros hicimos una lista cremallera en su momento, la lista cremallera que se hizo para presentarnos a estas elecciones. Bueno, pues lo dicho, don Francisco García, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y lo único que le pido, pues por los vecinos también del municipio de Santa Lucía, continúen trabajando, ¿vale? Es nuestra responsabilidad y es lo que nos piden nuestros votantes. Saludos, muy buen día.